Qué bien, espero que estén bien y espero también que mañana todo salga bien, aunque siempre hay, ¿no? Mm, Oh, ¿por quién votar? Eso es imposible saberlo, pero igual no voy a votar mañana, ¿eh? No, lo que pasa es que no lo... Sí, es solamente por eso. Ujú. Y también por un tema de salud, ¿no? Yo estoy... ¿Todo bien? ¿Se ve claro? Dígame. Ya, bien, perfecto. 4K, dice Diego. Bien, bien, Alejandro. Entonces les estaba contando que para la biología una célula ya es un ser vivo, ¿está bien? Ya es un ser vivo. Y la pregunta sería para nosotros también, para la biología, ¿desde cuándo aparecieron esos seres vivos? ¿De cuándo se formaron las primeras formas de vida en el planeta? Tomando en cuenta que la Tierra tiene 5.000 millones de años, es un planeta joven, o sea, dentro de la categoría de planetas, ¿no? Y dentro de las edades que pueden tener los planetas, la Tierra es un planeta joven todavía, es un chiquilito, es como si tuviese recién sus 12 años, recién comparado con otros planetas enormes, gigantes, antiguos, ¿no? ¿No? Entonces la Tierra todavía es un planeta joven, tiene apenas 5.000 millones de años, y la vida surgió aquí hace 3.500 millones de años aproximadamente. O sea, hace 3.500 millones de años aparecieron las primeras formas de vida en la Tierra. Estas primeras formas de vida fueron las bacterias. Estas primeras formas de vida fueron las bacterias. Fueron las bacterias. Hace 3.500 millones de años, ¿no? Aparecieron las primeras formas de vida. Y luego, una fecha que no se sabe todavía, ¿no? Porque eso es un poco complicado, porque ese es un grupo que recién se está investigando, ¿no? Aparecieron las arcaes también. Cuando toda la vida estaba, bueno, cuando la vida era unicelular y marina, como digo yo, porque en esa época, claro, era la época de la atmósfera donde no había oxígeno, ¿no? Recuerden que el oxígeno que respiramos y que está presente en el aire y la atmósfera es generado por los seres vivos y además es generado por los fotosintéticos. Entonces, hasta que no aparecieron los fotosintéticos, en este planeta no había oxígeno. O sea, no había oxígeno libre como lo conocemos ahora. Y el CO2 también, ¿no? El CO2 también es un producto biológico. Tanto el CO2 como el O2 son gases, ¿no? Que están en la atmósfera, que están en el aire, pero son producto de la actividad biológica. Por eso cuando enviaron estas sondas a Marte, ¿no? Lo primero que hicieron fue buscar productos así. 5.000 millones de años, ¿no? Wow, ¿eso qué valor? Por eso cuando fueron a Marte, lo que hicieron fue buscar compuestos químicos que hayan sido generados por seres vivos, ¿no? Y cuando encontraron CO2 y cuando encontraron amonio, entonces es que se animaron a enviar esta última sonda, ¿no? Que enviaron hace unos meses recién, en febrero llegó a Marte, ¿no? Recién, y ya está buscando ahí, tomando muestras de diferentes lugares
y que dentro de unos años serán enviadas, ¿no?, a la Tierra para que sean estudiados, ¿no? Entonces, más o menos, calculando, creo que son cerca de 10 años, o sea que ya para el 2031, 32, 30 y tantos, podremos saber si en ese planeta hay vida, hubo vida, etcétera. No, recién, o sea, dentro de 10 años podremos saber si hay vida, hubo vida, o hubo intentos de formación de vida, porque algunos plantean eso. Claro, claro, Mireia. Porque algunos, por lo menos los científicos más, digamos, renuentes, ¿no? Dicen, bueno, vida, no creemos, pero sí creemos que el planeta estuvo caminando hacia esa dirección, pero algo lo detuvo. En cambio, la Tierra pudo completar el proceso, ¿no? Pudo completar el proceso y pudo formar vida. Y seguramente esas primeras formas de vida resistieron ciertas condiciones, tal vez también pasaron por situaciones muy extremas, tal vez estuvieron a punto de extinguirse, pero lograron sobrevivir. Entonces, bueno, al final la vida se refugia en el mar, la vida es marina e unicelular, y lo que ahora ven suelo y eso antes era pura roca nada más, ¿no? Entonces, esa es una etapa que se conoce en este proceso, se conoce como mundo procariota, ¿no? Cuando el mar era gobernado por las bacterias, ¿no? Que habían conquistado gran parte del mar, porque las arcades son de lugares más extremos, más alejados. O sea, frente a las grandes bacterias, digamos, frente a esos grandes competidores que estaban en todos lados, ¿no? Entonces las arcades deciden formarse en lugares más inhóspitos, ¿no? Por ejemplo, con mucho frío, con mucho calor, ¿no? Así, lugares extremos, con sal, con mucha sal, porque las bacterias crecen, pero tienen límites. Son resistentes, obviamente, pero hasta ellas tienen sus límites, ¿no? O sea, las bacterias, por ejemplo, no pueden crecer más allá de cierta concentración de sal, ¿no? Cuando la sal es muy concentrada, entonces las bacterias no pueden descomponer, ¿cierto? Por eso ustedes saben, por ejemplo, que en esas épocas que no había refrigerador, o hasta ahora mismo, sigue esa costumbre de conservar la carne, pero salándola, secándola y salándola, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, en Perú, lo que es el charqui, y en España, por ejemplo, lo que es el jamón serrano, ¿no? Que es un jamón que lo van curando con sal, que lo van secando con sal. Es crudo, curado con sal, por ejemplo, ¿no? Y eso exige jamón ibérico, ¿no? Porque le dicen también. Entonces, en diferentes partes del mundo se da eso, ¿cierto? Porque las bacterias no pueden crecer. Pero las arcaes, por ejemplo, crecen en medios salinos, ¿no? Crecen en minas de sal, algo que para una bacteria es totalmente imposible, pues, ¿no? O sea, que como que los dos se fueron separando y cada uno marcando su territorio, pues, ¿no? Otro factor, por ejemplo, que limita el crecimiento de las bacterias es la temperatura. Las bacterias pueden crecer hasta cierta temperatura, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Hacia arriba, las bacterias pueden estar hasta 50 grados, 50 y tantos grados, pueden soportar. Por encima de eso ya no. Profe, pero si ponemos a hervir el agua hierve a 100 grados, o sea que ya, o sea, con 50 es suficiente. No, pero es que tú hierves el agua hasta 100 para romper su ADN también. Porque las bacterias, si tú dejas su ADN intacto, ese ADN también nos puede hacer daño. O sea, el ADN de una bacteria peligrosa y nociva puede ser adoptado por una bacteria normal y esta se transforma en la bacteria agresiva, igual te hace daño. Entonces, cuando tú hierves el agua hasta 100, o cuando se desinfectan digamos, en los hospitales, en laboratorios, cuando se esterilizan los materiales,
a más de 100 inclusive, exageradamente, lo hacen en realidad para dañar el ADN del organismo. Claro, la bacteria está muerta hace rato, cierto, pero su ADN está intacto y el ADN es más resistente todavía. El ADN puede soportar 80, 90, 100 grados. Por eso, para asegurar, pones el agua a hervir, llega, hierve, déjalo un rato más que hierve un poquito más, no la apagues automáticamente y ya con eso te aseguras que ahí esa agua ya está completamente esterilizada, ¿cierto? Pero las arcaes, por ejemplo, al principio encontraron arcaes que soportaban 80 grados, eso ya era demasiado, pero después encontraron otras que soportaban 120 grados. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se puede hacer una biología a 120 grados de temperatura, ¿no? O sea, ¿cómo pueden formar sus proteínas, sus membranas? ¿Cómo se vive a 120 grados de temperatura? Eso es lo que no sabemos todavía, ¿no? Eso es un mundo por descubrir, ¿cierto? Y luego también lo contrario, ¿no? Las bacterias tienen un límite para crecer, que es 4 grados. 4 grados. Por eso creo que yo les dije una vez, cuando ustedes congelen sus alimentos en la refri, bájenlo a 4 grados. Bajen, porque si tu refri está a 8 grados, las bacterias siguen multiplicándose como si nada. Y como dicen los vendedores de refris o con la gente que sabe refrigeración, dice, la gente no sabe usar su refrigeradora, ¿no? Porque si tú ves que tu refri crece en hongos, es que algo anda mal. O sea, si tú ves que la cebolla, que los tomates, los limones se honguean en la refri, es porque algo anda mal, pues no. O sea, no es el frío adecuado, ¿cierto? No es el frío adecuado. No está fresco, pero no está afectando a los microorganismos. Entonces, si tú bajas en cambio de 4 grados a menos, entonces ahí vas a ver una diferencia. Claro. Sí, claro, también, claro. Ahora, eso es congeladora ya, digo. No, una cosa es refri, otra cosa es congeladora. Las congeladoras pues hasta menos 25 grados. Entonces, cuando tú bajas debajo de 4 grados, digamos, entonces ahí es cuando ya afectas a los microorganismos. Y ahí tus alimentos te duran más, tus verduras te duran más. O sea, es eso, la gente está perdiendo, claro, exacto, la gente está perdiendo dinero botando comida, botando verduras, botando frutas, porque no baja un poco más la temperatura. Las bacterias soportan hasta 4 grados. Hasta ahí las puedes detener, porque las bacterias se multiplican cada media hora, ¿entiendes? Entonces, si tú tienes un alimento que no está refrigerado, cada media hora se duplican las bacterias. O sea, si había 1 millón de bacterias hace media hora, pues ahora hay 2 millones. Media hora más, 4 millones, media hora más, 8 millones, y así, imagínate cuando dejas tu comida todo el día fuera de la refri. ¿No? Ese ya es un guiso bacteriano, ya la noche ya es estofado de bacterias, ya. Claro, eso ya es estofado bacteriano, ya. ¿No? Y eso explica el cambio de color, el cambio de sabor, el olor, todo. Tú sabes que un alimento que no sea refrigerado ya huele mal, ¿cierto? Pero las arcaes pueden soportar por debajo de 0 grados. Pueden estar por -4, -5 grados. También, por eso les digo, o sea, entre bacterias y arcaes ha habido un conflicto seguramente en el pasado, pero cada uno se adaptó a un medio diferente para no competir, ¿no? O sea, las bacterias se apoderaron de ciertas condiciones y las arcaes se apoderaron de ciertas condiciones también, ¿no? Lo último, por ejemplo, que se ha encontrado también es la radiación. Las arcaes soportan radiación más que las bacterias. Ustedes, por ejemplo, saben de un método para purificar el agua, o sea, sin necesidad de sin usar gas, sin hervirla, ¿no? O sin ponerle lejía o alguna otra cosa. ¿Saben cuál es una forma de eliminar microorganismos, de obtener agua, digamos, apta para el consumo humano? Ya miren, es así. Un recipiente de plástico, ya, bien limpio, y le ponen agua de caño, digamos, ya.
Lo tapan y lo ponen al sol, al techo lo dejan ahí. Entonces, la radiación ultravioleta mata bacterias. La radiación mata bacterias. Y como el agua se va a calentar también, es suficiente también para eliminar otros microorganismos. Así hay protozoarios, chao. ¿No? Entonces, déjalo ahí unas horas, déjalo, ahora que estamos en días soleados, no, pues lo dejas tapado, ¿no, Dieguito? Déjelo ahí unas horas. Claro, el ADN no, pero sí elimina microorganismos. Entonces, es una forma sencilla, económica, en caso de que ustedes, o sea, esto obviamente es en caso de que tú estés en una condición, digamos así, de superviviente, ¿no? En una condición de superviviente, o sea, que tú estás, no sé, pues en un lugar, te pierdes, ¿no? Y tienes que beber agua de un estanque. Entonces, en un estanque puede haber protozoarios, ¿no? Entonces, ¿no? Puede haber protozoarios. Tú no tienes cómo hervir el agua, no tienes desinfectante de agua, entonces una forma de, algo de supervivencia es siempre llevar un recipiente transparente, ponlo al sol, dale ahí unas horas, unas 4 o 5 horas que se solee y ya con eso eliminas microorganismos, ¿no? Chao protozoarios, chao bacterias nocivas y ya es un agua apta para el consumo humano. ¿Te das cuenta? Porque la radiación mata bacterias. Claro, la radiación mata bacterias. Pero hace poco encontraron arcaes en el Polo Sur, un lugar donde la radiación es muy, muy alta, es tan alta en un punto del Polo Sur, ojo, no en todo el Polo Sur, en un punto, el punto más extremo, ¿no? Donde la radiación, donde la única forma que el humano llegue ahí es con trajes así tipo astronautas, porque la radiación es muy alta, ¿no? Claro, entonces ahí en ese lugar donde se pensaba no habían seres vivos, encontraron arcaes. Imagínense lo extremas que son, lo extremas que pueden llegar a ser. ¿Ya? Y esa es la visión que quiero que ustedes tengan de estos dos, ¿no? Que los dos son procariotas, pero los dos tienen sus propios lugares de desarrollo. De repente las bacterias, de repente nosotros estamos más familiarizados con las bacterias, porque nosotros también estamos adaptados a ambientes parecidos a los de ellas, ¿no? Pero en lugares extremos están las arcaes, de temperatura, de sal, de bajas temperaturas, de radiación. Bueno, no sé qué tiene que ver el capa de ozono con la clase de célula procariota, pero no sé si yo. Diego, tú estás saltando, pero como un conejo tema por tema, ¿no? Claro. Sí, digo, tú eres hiperactivo porque veo. Amarrando una planta. Bueno, sí, pero depende. Aunque fíjate, escucha esto, mira, en Estados Unidos, en el desierto americano, llueve una vez al año, pero de manera torrencial. Ya. Llueve en el desierto norteamericano, ese desierto que hemos visto todos, ¿no? Ese desierto norteamericano, llueve una vez al año, pero llueve de manera torrencial, todo se inunda, ajá, ese desierto de Arizona. Entonces, ahí están los famosos cactus, esos cactus gigantes que miden más de 1 metro. Entonces, cuando llueve, es una vez al año. Entonces, lo que hacen las plantas es guardar todo el agua que puedan, porque saben que esa va a ser la única fuente de agua por todo el año. Entonces, todas las plantas que están adaptadas al desierto norteamericano aumentan su tamaño, su grosor, porque guardan mucha agua, muchos litros y litros y litros de agua.
¿no? Aprovechando la lluvia torrencial, que dura varios días, casi una semana, se llenan de agua. Y ya una vez que para la lluvia, listo, hasta el siguiente año. Entonces ellos tienen que hacer durar toda esa agua hasta el próximo año. O sea, profe, que esas plantas son ricas en agua, hay agua dentro de ellas. O poner un caño ahí, ¿no? Claro, si quieres, pero hay un pequeño detalle. Como la planta sabe que le pueden robar los animales, entonces la planta envenena el agua. Entonces, si tomas esa agua, mueres envenenado. Entonces, si tú vas a elegir a una planta como fuente de agua, primero averigua si esa no es una de esas plantas que no quiere que le robes agua. ¿Está bien? Sí, así son los seres vivos, amigo. ¿Qué crees que no se va a defender? ¿Crees que esa planta va a dejar que le robes el agua? No, para nada, lo envenena. Así de simple. Por eso que todos los animales del desierto, aunque se estén muriendo de sed, no rompen las plantas. Literal, ¿no? Sí, muy bien. Mira, profe, ¿cómo estudiamos esto nosotros? ¿Cómo se estudia célula? Es que en célula, nosotros lo que hacemos es estudiar la estructura, ¿ya? En esta parte, primero nos concentramos en la estructura celular. Y ya más adelante nos preocupamos en la fisiología celular. Que ustedes ya saben que dentro de las células se da el metabolismo, pues, ¿no? Claro, eso ya lo establecimos. Entonces, primero lo que hacemos es estudiar la estructura, estudiar sus partes, sus componentes, de qué está formado, quién lo fabricó, para qué sirve. Y ya cuando pasemos esta etapa, vamos a estudiar su trabajo, su metabolismo, que ustedes ya saben que son reacciones químicas ana y cata dentro de la célula. Entonces, primero vamos a estudiar la estructura celular, ¿ya? Y aquí esta etapa es muy descriptiva, es descriptiva, ¿no? Revisamos las partes, es descriptiva. Bien. Perfecto. Entonces tenemos aquí a nuestro primer invitado, ¿está bien? Y nuestro primer invitado es la pared celular. Nuestro primer invitado es la pared celular. ¿Para qué sirve la pared? ¿Para qué le sirve la pared a las células procariotas? Ya, mira. La pared está fuera de la célula. O sea, la pared es como una envoltura, es como un chocolate con su envoltura, ¿no? Claro, es una envoltura, la pared es una envoltura. La pared está rodeando la célula. El objetivo de la pared es proteger a la célula, claro. El objetivo es proteger. El objetivo es proteger a la célula, ¿no? O sea, le ponemos ahí función, protección. Protección. Es como una muralla que rodea la célula. Pero, quiero que entiendan esto también, ¿ya? La pared rodea la célula, la pared rodea la célula,
pero no es una protección, digamos, impermeable, no es impermeable, ¿ya? Nadie puede sellar herméticamente a una célula. Recuerda que una célula es un ser vivo, y como ser vivo necesita respirar, ¿no? Como ser vivo necesita nutrirse, eliminar sus desechos. Es un ser vivo. Ningún ser vivo puede vivir encerrado herméticamente. ¿Está bien? Entonces, aunque la pared esté rodeando a la célula, la pared no puede sellar herméticamente a la célula. Por eso es que la pared presenta aberturas, pequeñas aberturas conocidas como poros. Pequeñas aberturas conocidas como poros. La pared es porosa. La pared es porosa, porque ninguna célula puede estar sellada herméticamente, ¿no? Ninguna célula puede estar sellada herméticamente. Por ejemplo, miren, ¿no? Para que vean cómo es esto. La cáscara del huevo. Claro, la cáscara del huevo. Bien, Diego. La cáscara del huevo. Entonces, imagínense esto. Imagínense. El huevo es una célula. Por dentro, es lo que tú conoces como la yema, es una célula. Es un ser vivo. Que con la temperatura adecuada se va a convertir en un pollo, en un pollito, ¿cierto? Pero esa célula, que es la yema, está rodeada por la cáscara. Y obviamente tú puedes pensar que la cáscara lo está sellando herméticamente. Y entonces vas a decir, pero ¿cómo la yema sí puede vivir? ¿Cómo el pollo sí puede vivir si la cáscara está sellada herméticamente? Es que no está sellada herméticamente. Tú no lo puedes ver porque son orificios muy pequeños, pero en uno de sus polos, el huevo tiene orificios, tiene poros también. Cuando tú rompes un huevo, ¿no has visto por dentro que hay como una telita, como una membrana? ¿Y no has visto que uno de esos extremos hay un bultito de aire? Dime, a los que fríen huevos. Claro, claro que sí, Alejandra. Claro, por supuesto. No. Entonces, en ese polo, claro, en ese polo, en ese lado, están los poros. Están los poros, ¿cierto? Y por ahí entra el aire para que el animal, para que la célula primero y el animal después puedan respirar. Claro, uno de chico siempre lo rompe, lo saca, ¿no? Pero es así, porque ninguna célula puede estar sellada herméticamente. Y esta tampoco no es la excepción. O sea, la célula está por dentro, la pared es su cobertura, su envoltura, pero igual es porosa. Ahora, vamos a usar esta palabra, permeable, ¿ya? La pared es permeable. Es porosa, es permeable. Profe, ¿qué significa permeable? Ya. Mira, vamos a aprender esto, ¿ya? Vamos a aprender esto. Escuchen.
Escuchen, escuchen. Vamos a aprender lo siguiente. Imaginemos una puerta, una entrada, y tenemos tres opciones para esta puerta. Primero, que no pase nadie. Nadie puede pasar por ahí. Cerramos la puerta. Nadie pasa. Primera opción. Segunda opción, la puerta está abierta, todos pueden pasar sin ningún requisito, sin ningún control. Ya, pasan todos sin control. Y caso número 3, algunos pueden pasar y algunos no. Unos sí, unos no. ¿Está bien? Caso número 1, no pasa nadie. Caso número 2, pasan todos sin ninguna restricción. Y caso número 3, algunos pueden pasar, algunos no. Listo. Tenemos, digamos, esos tres escenarios. Ahora, esos tres escenarios, vamos a usar estas tres palabras. Permeable, semipermeable, impermeable. Permeable, semipermeable, impermeable. Vamos a cruzar estos tres conceptos con estos tres términos. Ya, díganme. Cuando nadie puede pasar, ¿cómo le digo? ¿Cómo se dice cuando nadie puede pasar? Impermeable. Impermeable. Ahí está, eso es, impermeable. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cómo le digo cuando algunos sí pueden pasar y otros no? Semipermeable. Semipermeable. Semipermeable se dice. Y cuando todos pueden pasar sin restricción, ¿cómo le digo? Permeable. Permeable, exacto, permeable. Entonces, yo he puesto aquí que la pared es permeable. La pared es permeable. ¿Qué significa? Que las sustancias pueden pasar por aquí sin restricción. No es su trabajo seleccionar. No es el trabajo de la pared distinguir quién sí puede y quién no puede pasar. No es su trabajo. La pared es permeable, deja pasar todo. ¿Está bien? Eso significa que sea permeable. ¿Ya? De eso acuérdense. No es el trabajo de la pared seleccionar. La pared es permeable, ¿no? La pared deja pasar de todo. Es como ese amigo que todos conocemos, que ni bien le manda solicitud, acepta. En una acepta, de frente, sin conocer, sin saber. De frente, ese no discrimina, ¿no? Ese es permeable, ¿no? En cambio tú eres semipermeable, ¿cierto, Joseph? ¿Cierto? Freddy, tú eres semipermeable también. Claro, o sea, Gianluca, viene una solicitud y tú lo evalúas. Y como hay dos opciones, eliminar de frente. Chau. ¿Cierto? Siempre sé semipermeable. Siempre sé semipermeable. Ten cuidado siempre. Obvio, Mireya, obviamente. ¿No? Obviamente. Primero tienes que ver quién es esa persona, por qué te manda solicitud, ¿no? Con qué amistad. Obviamente, siempre se hace una revisión, ¿no? Siempre se pregunta, ¿verdad? Bueno, así es. Tú tienes que ser, no tienes que ser como la pared. La pared, tu amigo es una pared celular, ¿no? Pero la pared también cumple otra misión. Y esta la dejé para el final, obviamente, ¿no? Todas las células del mundo tienen un problema. Todas las células, no hablo solamente de procariotas, hablo, ¿no? Ya amplío mi criterio para todos, todo, incluyendo nuestras células. Todas las células del mundo tienen un problema. ¿Cuál es, profe?
que siempre entra más agua de la que sale. O sea, todas las células tienen tendencia a hincharse. Todas las células tienen tendencia a hincharse de agua. Siempre entra más agua de la que sale. ¿Está bien? Siempre. Entonces, lo que tienen que hacer las células es evitar reventar, porque si entra más agua, entonces las células se hinchan, se hinchan, se hinchan, se hinchan como un globo, y cuando ya no tengan más capacidad, revientan. ¿Ya? Todas las células tienen el riesgo de reventar. ¿Ya? Cuando una célula revienta, a eso se le llama lisis. Entonces, todas las células tienen que evitar la lisis. Todas tienen que resolver ese problema. En el caso de los procariotas, este problema se resuelve con la pared. Porque al ser rígida, la célula se hincha, pero la pared evita que se siga hinchando. La pared evita que se siga hinchando. Y entonces de esa manera evita que reviente. Por eso decimos también, la pared celular evita la lisis. Evita que la célula reviente. Profe, o sea que si la pared se rompe, la célula revienta también, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que hacen, por ejemplo, algunos antibióticos. Eso es lo que hacen algunos antibióticos. Esas medicinas que tomamos para matar bacterias, lo que hacen es dañar la pared. Entonces, cuando la pared se daña, se rompe y las células automáticamente revientan como si fuesen globos. Sin pared, no, muy difícil para ellas enfrentarse al medio ambiente sin pared. Claro, eso es lo que hacen algunos antibióticos. En medicina le llaman así, bactericida le dicen, bactericidas, ¿no? Claro, porque si revientan la pared, las células por dentro automáticamente revientan también. ¿Está bien? Así es como actúan algunos medicamentos contra bacterias. ¿Está bien? Otra función, por ejemplo, una más, es la forma. Y ahí creo que voy a usar de nuevo el ejemplo del huevo, ¿no? Porque tú sabes que por dentro el huevo, la clara, no tiene forma, ¿cierto? Adopta la forma de donde está. Si lo pones en un vaso, adopta la forma del vaso, por ejemplo. No tiene forma. Entonces, el huevo adopta la forma de la cáscara. Entonces, la célula por dentro es igual, ¿no? La célula es como si fuese clara por dentro, así, gelatinosa. No tiene forma tampoco. No tiene forma. Entonces, el que le da la forma a la célula procariota, ojo, que estamos en procariota, el que le da la forma es la pared. Entonces, si la pared cambia de forma, la célula por dentro cambia de forma también. La célula por dentro es como clara de huevo, es como gelatina. No tiene forma la célula. No, su forma depende de la pared. ¿Está bien? La pared es la que le da forma a la célula. Entonces ahí está. Protección, porosa, permeable, evita la lisis y da la forma. Esas son las características de la pared. ¿Ya? Ahora, químicamente hablando, ¿de qué está formada la pared? Depende. Depende. Si es el caso, por ejemplo, de las bacterias, si es el caso de las bacterias, entonces ahí encontramos una sustancia llamada mureína. Mureína, o también conocida como peptidoglucano.
es un azúcar, ¿ya? Es un polisacárido, un azúcar. Es un azúcar, ¿está bien? Peptidoglucano. Si es el caso de las bacterias. Si es el caso de las arcaes, entonces ahí utilizan otro azúcar. O sea, cada uno fabrica con compuestos diferentes. ¿Ya? Aquí encontramos en las arcaes un azúcar llamado así, pseudomureína. Entonces, cada uno construye su pared químicamente de formas diferentes, con diferentes recetas, ¿ya? Y eso, además, les digo, va a ser una constante entre estos dos. O sea, los dos son procariotas, los dos pueden tener las mismas estructuras, o sea, en las fotos se les puede ver igual, pero químicamente no. O sea, los dos tienen pared, sí, pero no está formado de la misma manera. Y esa va a ser una constante, voy adelantando, para todas las estructuras. Todas las estructuras siempre utilizan compuestos químicos distintos, ¿ya? Aunque aquí, claro, vamos a resaltar más el caso de la pared, el caso de la membrana, ¿ya? Eso por ahora lo vamos a resaltar. Ya cuando estemos en taxonomía, cuando estemos en taxo, clasificando organismos, ahí vamos a mencionar más criterios que los diferencian. ¿Está bien? Pero nosotros ahora tenemos esta idea, ¿no? De separar primero a las bacterias de las arcaes. ¿Está bien? Que aunque los dos son procariotas, pues químicamente no son iguales, no se parecen. Ahí está, primera parte, pared. Chicos, ¿le quedó claro? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Todo claro, profesor. Bien. Está claro, profe. Perfecto. Es bueno. ¿Entendieron lo que es lisis? ¿Entendieron lo que es permeable? ¿Cierto? Palabras claves. ¿Ya? Bien. Es bueno, eso es bueno. Ya. Voy a tomar la foto. ¿Ves? Vamos a ver. Bien, perfecto. Perfecto. Ahora vamos con el segundo componente. Vamos con el segundo componente. El segundo componente es la membrana. El segundo componente es la membrana. La membrana ya es la célula ya. Eso ya es la célula. A partir de ahí es la célula. La membrana plasmática. La membrana celular. Esa ya es la célula. ¿Cuáles son las características de la membrana? Bueno, la membrana no es como la pared, obviamente, ¿no? Es mucho más delgada, mucho más flexible. Por ejemplo, para compararla un poquito, si yo te he dicho que la yema, es una célula, todos hemos visto que la yema tiene una capa que le rodea.
que es el que le da esa forma esférica que tiene, ¿cierto? Pero que es una capa muy delgadita, ¿no? Que a veces se rompe con facilidad, por ejemplo. Claro, que a veces se rompe con facilidad, ¿no? A veces tú estás friendo el huevo, ¿no? Y no quieres que no se reviente la yema, pero a veces cuando haces un movimiento se rompe con facilidad. Claro, ¿no? Sí, sí, eso pasa, eso sucede. Entonces, esa capa que rodea la yema, esa es la membrana. Te das cuenta, es mucho más frágil, mucho más delicada, que se rompe con facilidad. Lo suyo no es ser tan resistente, ¿no? Entonces, la membrana, a diferencia de la pared, es flexible. La pared es rígida, esta es flexible. Ultra delgada. ¿Y sabes qué? La membrana sí es semipermeable. La membrana sí es semipermeable. O sea, la membrana, profe, sí va a, digamos, decidir qué compuesto puede entrar y qué compuesto no. Exacto. La membrana es como tú en las redes sociales, semipermeable, que no acepta cualquier solicitud, ¿cierto? Profe, yo soy tan semipermeable que no tengo, ni siquiera la vez pasada me mandó mi viejo solicitud, no la acepté, profe. Le negué a mi viejo, o sea, soy tan semipermeable, profe, ¿no? Ni a mi abuelo, profe, a mi abuelo te lo rechacé, ¿no? Claro, claro. Claro, ¿no? Claro. No, pues a esa menos, pues Raúl, a esa menos. No, la tóxica menos, porque ni bien pones una foto con una amiga y llegan los mensajes, ¿no? Llega el maleteo. Ahora sí te gustan los sombreros, antes no te gustaban los sombreros. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? Así te dice. Ultra delgada, semipermeable, flexible. Es Ángeles, no se juzga, Angelita, no se juzga, ya sabes ya. Está al lado de eso, Ángeles, ya. Nunca se juzga. Sí, pues. O sea, profe, la pared está por fuera, ¿verdad? La pared está por fuera, claro. Pero mira, esto es lo curioso, ¿ah? Esto es lo curioso, esto es lo que es un poco curioso. La pared y la membrana no se tocan, ¿no? No, entre ellas hay un espacio. Entre pared y membrana hay un espacio, no se tocan. Se llama así, el espacio periplasmático. El espacio periplasmático. Entre pared y membrana hay un espacio. No se tocan. Ahora, eso de repente ahí no te llama la atención, pero yo tengo esta pregunta. Si no se tocan, entonces, ¿cómo evita que reviente? Porque yo te dije hace un rato, ¿no? Yo te dije hace un rato, todas las células tienen tendencia a hincharse, ¿no? Pero estas, las procariotas, cuando la célula se hincha,
la pared, como es rígida, evita que reviente. Entonces tú imaginas que la pared está deteniendo, ¿no? Deteniendo a la célula para que no reviente. Pero eso acaso no implica que se toquen, que uno esté pegado al otro. Entonces, ¿cómo puede evitar que reviente si no se toca? Ese es el tema ahora, ese es el punto ahora. Pero ¿cómo hacen eso? Ahora, primero date cuenta que la membrana no puede tocar a la pared. ¿Por qué? Porque los poros se taparían. ¿No te das cuenta de eso? Los poros se taparían, ¿no? ¿Y qué le pasa a las células si los poros se tapan? ¿Mm? No puede respirar. No podría respirar, no podría alimentarse, moriría. O sea, si los pollos, si los poros se sellan, ¿no? Muere, revienta. Y entonces, por ejemplo, ¿pero cómo hace? Si no se puede pegar, si no se puede, ¿cómo hace? Ya mira, este es el truco. Entre pared y membrana van a colocar un compuesto químico, como un tabique. Entonces, esta es la pared, esta es la membrana. Ya van a colocar un tabique ahí. Cosa que cuando la membrana se está hinchando, la pared evita que se siga hinchando. ¿Te das cuenta? Pero sin tocarse. Cosa que de esa manera los poros se mantienen abiertos. Entonces, el truco está ahí, que ponen entre los dos un tabique, un compuesto, ¿no? Que a la vez evita que tengan contacto. ¿Está bien? Eso es lo que tienen. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunas bacterias que se conocen como las gram positivas. Y esas bacterias, entre su pared, digamos que esta es la pared, ¿ya? Digamos que esta es la pared, ahí con sus poros, ahí le pongo un poro mínimo, ¿ya? Ahí, esta es la pared, y esta es la membrana, ¿está bien? Pared, membrana. Ponen una sustancia química ahí, como un tabique. Que en el caso de estas bacterias, que se conocen como las gram positivas, la sustancia química se llama así: el ácido teicoico. Profe, o sea que cada organismo, cada procariota, usa un compuesto diferente. Sí, sí, pero como te digo, lo importante es que tú recuerdes que la pared y la membrana no se pueden tocar. Que recuerdes que entre los dos hay un espacio, que es el espacio periplasmático. Y la forma de crear este espacio es construyendo entre los dos un tabique, ¿no? Que actúe de alguna forma conectando membrana con pared, cosa que cuando la célula se está hinchando, la pared, como es rígida, evita que se siga hinchando. ¿Está bien? Chicos, ¿lo entendieron? ¿Lo comprendieron? Sí, profe. Bien, bien. ¿Entendieron la importancia de tener ese espacio, cierto? Sí, profesor. Sí, perfecto. Perfecto, eso es bueno. ¿Ya? Entonces, pared y membrana no se tocan. Ya, ahora. Las membranas procariotas son bastante activas a nivel metabólico. ¿Por qué? El interior, chicos, el interior se conoce como citoplasma. El interior es el citoplasma. Y en el citoplasma prácticamente no hay órganos. Prácticamente los procariotas por dentro no tienen órganos.
Algo, por ejemplo, que en los eucariotas no sucede. Los eucariotas están repletos de órganos, ¿no? Es como abrir un pescado y sacar órganos por dentro, es como abrir un pollo y sacar órganos, ¿no? Pero estos no tienen nada por dentro, prácticamente no hay nada aquí. Entonces, como no tienen órganos, por eso dije prácticamente, Alexis, ¿no? Ah, claro, sí. No, pero ahorita vamos a hablar de eso. Como no tienen órganos, entonces el que asume las funciones es la membrana. Podríamos decir que la membrana procariota es multifuncional. Es el que asume todos los roles. Por ejemplo, adivina quién fabricó la pared, porque es bonito hablar de la pared, pero alguien tiene que haberlo fabricado. No puede aparecer solo. Pues el que fabricó a la pared fue la membrana. Dicen que hay bacterias que hacen fotosíntesis. Sí, las cianobacterias son fotosintéticas. Entonces, ¿dónde se realizan los eventos de la mayor parte, no todos, la mayor parte de los eventos fotosintéticos en la membrana? Entonces, la membrana va a adoptar funciones. Y cuando la membrana adopta funciones, se desarrolla más. Por eso es que la membrana presenta estas estructuras rugosas, estas rugosidades. Y mientras más rugosidad presente, es porque más funciones está cumpliendo. Estas zonas arrugadas, ¿no? Estas rugosidades son o representan la zona funcionalmente activa, ¿no? La membrana hace todo el trabajo aquí, ¿cierto? Te dicen, oye, he escuchado que estas bacterias pueden fijar nitrógeno. Tú dices, la membrana. Ahora, escuchen. Biología del abuelo, ¿está bien? Vamos a entrar a este capítulo, a un episodio más de biología del abuelo. O sea, conceptos que ya no se usan, que entraron en desuso con el paso de los años, ¿no? Conceptos que tu abuelo usaba cuando estaba en la escuela, cuando estaba en primaria, ¿no? Cuando estaba en primaria con Miguel Grau, cuando estaba peleando ahí contra los chilenos, ¿no? Cuando tu abuelo le dijo a Grau que no vaya a Angamos, ¿no? Le dijo, no vayas hoy, ve mañana o pasado, no es un buen día para ir. En esas épocas, a estas rugosidades les pusieron nombres, les llamaban los mesosomas, biología del abuelo, los mesosomas, pero les decían los mesosomas porque ellos pensaban que no era membrana, pensaban que era una estructura independiente. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que es la misma membrana, por eso ahora solo decimos membrana, rugosidad de membrana, pero siempre membrana. ¿Está bien? Claro, profe, había escuchado mesosomas en todos lados. Seguro, seguro, pero eso ya no se utiliza más. Eso ya es biología del abuelo. Profe, y admisión, ¿sabes una cosa, nene? Admisión nunca tomó mesosomas. La agraria no solamente es uno de los exámenes de biología más complejos del país, sino también uno de los más modernos. Es uno de los más modernos. La Universidad Agraria siempre está a la vanguardia en términos. Y la agraria nunca han usado la palabra mesosoma. No se usa eso, ¿no? Porque ya entró en desuso. Eso no se usa hace más de 60 años. Pero escucha un youtuber, seguro, seguro, porque son youtubers del pasado, pues, ¿no? Seguro que ha hecho un viaje en el tiempo, pero ya no se usa eso. ¿Está bien? Ese término ya entró en desuso hace bastantes décadas. O sea, solo le digo membrana. Claro, te dicen, ¿quién fabrica la membrana? ¿Quién hace fotosíntesis? La membrana. ¿Quién fija nitrógeno? La membrana. Nada más. ¿Cómo está formada químicamente la membrana? La membrana es lipoproteica. La membrana es lipoproteica.
¿Qué significa eso, profe? Lípidos, proteínas. Por ejemplo, en el caso de las bacterias. En el caso de las bacterias. En las bacterias se usan estos lípidos que se conocen como los fosfolípidos. Fosfolípidos. Y las proteínas. Lípidos y proteínas. Así son las membranas. Así están formadas las membranas. En las bacterias, este modelo en las bacterias se conoce como el mosaico fluido. Este es el mosaico fluido. Yo le digo así, el mosaico fluido sin esteroides. Sin esteroides. Claro. Profe, ¿cómo? Profe, ¿cómo mosaico fluido sin esteroides? O sea, ¿hay un mosaico fluido con esteroides? Sí, claro, claro. Hay un mosaico con esteroides. El de los eucariotas, el nuestro. Nosotros tenemos este modelo también, como las bacterias, pero nosotros tenemos esteroides. Y por ejemplo, el esteroide que nosotros usamos es el colesterol. El colesterol es usado en la construcción de las membranas. Y el colesterol hace que la membrana sea un poco más dura, un poco más rígida. Esta no tiene esteroides, bastante flexible. Bastante, es como una liga prácticamente, bastante flexible. ¿Ya? El nuestro no es tan flexible, es un poco más rígido. Claro, es muy flexible. Eso en el caso de las bacterias. En el caso de las arcaes, ellas van a utilizar otro lípido, un lípido diferente. Ellas van a usar un lípido que es así más o menos, que te da este aspecto, que sobresale como clavos que sobresalen de la puerta, así, ¿no? Ya, esos son otros lípidos, obviamente. Esos son otros lípidos. Eso se llama los diéteres de glicerol. Estos son los famosos diéteres de glicerol. Diéter de glicerol. Es diferente, ¿ya? Como te dije, los dos tienen lo mismo, ¿eh? Date cuenta. Los dos tienen lo mismo. Tienen pared, tienen membrana, pero lo que varía en ellos es la composición. Cuando le haces un zoom, ahí tú dices, mira, es diferente, ¿no? Ellos tienen su modelo mosaico fluido y en las arcaes el modelo se llama así, la monocapa. La monocapa lipídica. Y yo le digo así, no fluida. Mira, dos modelos distintos.
como para agrandar un poco más la diferencia entre los dos. Para profundizar su diferencia. Ahora, cuesta trabajo entender, porque cuando descubren a las arcaes, hace más de 40 años atrás, les seguían llamando bacterias, ¿sabes? Les decían, son bacterias, pero soportan altas temperaturas. Bacterias extremas. Y les llamaron así, bacterias extremófilas. Luego, a los sabios del pasado se les ocurrió, pero estas bacterias soportan altas temperaturas, soportan sal, soportan medios muy ácidos. Seguro que la Tierra era así hace millones de años. Entonces lo más probable es que estas bacterias aparecieron primero y después aparecieron las bacterias que nosotros conocemos y le cambiaron el nombre y les pusieron arqueobacterias, algo así como bacterias antiguas, primitivas, y a las otras les pusieron eubacterias, como bacterias actuales, modernas, verdaderas. Entonces, a estas, las arcaes, las mandaron al pasado y las otras al presente. Y dijeron, primero aparecieron las arqueobacterias, luego las eubacterias y luego los eucariotas. Eso fue lo que esa fue la deducción a la que ellos llegaron sin ninguna investigación. Algo muy atípico en estas épocas, ¿no? Porque ahora cuando uno dice algo tiene que demostrarlo, ¿no? Hasta que llegó un científico norteamericano, Goethe, así se pronuncia, y le dijo, pero eso está mal. ¿Cómo van a clasificar sin tener pruebas? Y además, él tenía una investigación que decía todo lo contrario. O sea que las bacterias eran las más antiguas en realidad y las arcaes eran más recientes, inclusive más cercanas a los eucariotas. Pero obviamente se rieron de él, no le hicieron caso. Y pasaron como 30 años, chicos, no pasó poco tiempo, pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Tuvieron que pasar toda una generación de científicos para que recién le hagan caso. O sea, recién en los 90, recién en el 95, en el 97, ¿no? Recién es cuando se acepta la propuesta de Goethe y que se acepta que las bacterias son las más antiguas, que las arcaes son más recientes y que los eucariotas, bueno, siempre han sido los últimos, ¿no? Pero hubo un reacomodo en biología, hubo un reacomodo en la biología, ¿no? Y la prueba que fue contundente es el parecido que tienen nosotros con las arcaes. O sea, que nos parecemos en muchas estructuras, en muchos componentes químicos. Obviamente, uno de los que no nos parecemos nada es en la membrana, eso sí. Ahí sí no somos iguales, porque eso es único. Diéteres de glicerol, eso es solo de las arcaes. Tan profundo fue el cambio que se hizo, tan potente fue el reacomodo que se hizo, que se separó el famoso reino monera, se partió en dos y se formó el reino Eubacteria y el reino Arcaea, porque le cortaron el nombre ya, porque bacterias no son. Eso es lo que Goethe decía, bacterias no son. Y tan profundo se hizo el cambio que crearon los dominios para separarlos aún más. Y es por eso que ahora existen 3 dominios. Pues. El dominio Eubacteria, el dominio Arcae y el dominio Eucaria. Nosotros somos Eucaria. Pero para que vean lo potente que es esto. Tú y un rocoto, ¿en qué se parecen? Claro, así de primera se te ocurre hacer una broma, ¿no, profe? Yo un rocoto, no, pero no apunto a eso, no apunto a la broma. Claro, yo sé. Pero tú y un rocoto son muy diferentes, obviamente. Igual que el rocoto nos parecemos, ¿cierto? Pero
Pero a pesar de ello, Diego, a pesar de las enormes diferencias que hay entre Diego y un rocoto, siguen perteneciendo al mismo dominio. A pesar de las diferencias muy obvias con una planta, seguimos perteneciendo al mismo dominio. En cambio, las bacterias y las arcaes son tan diferentes que están cada uno en su propio dominio. O sea, las diferencias entre bacterias y arcaes son más profundas que entre nosotros y un rocoto. Entonces, imagínense, ¿no? Que los chicos de hace 40 años atrás los trataron como bacterias. Y hoy nosotros, del 2021, ni siquiera pasa eso por nuestra cabeza. Bacterias, las arcaes, es imposible, si son completamente diferentes. Claro. Sí, sí, vean ustedes la diferencia. Ni en la membrana se parece. Ni en la membrana se parece, ¿no? Así de simple. Chicos, hasta ahí. ¿Lo van entendiendo? ¿Todo claro? Sí, ¿Qué he profesor. dicho? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Sí. Muy bien. Voy a tomar la foto, ¿ya? Voy a tomar la foto. Ya. Bien. Perfecto. Ya. Ahora hablemos del citoplasma. Hablemos del citoplasma, ¿está bien? Hablemos del citoplasma. Perfecto. ¿Qué encontramos al interior, profe? ¿Cómo es esto? Como les dije, es como una gelatina. Es un coloide. Un coloide. Como la clara de huevo, ¿no? Es un coloide. Como la gelatina, es un coloide. Uh-huh. Es un coloide, como la clara de huevo. Ahí encontramos el ADN. Aquí se encuentra el ADN. El ADN, que obviamente está en todas las células, pero acá tiene 3 características muy particulares. ¿Está bien? Es un ADN circular, desnudo y disperso. Circular, desnudo, disperso. ¿Qué significa eso, profe? A ver, circular por la forma que tiene, ¿ya?
Desnudo es porque está libre de proteínas, porque normalmente en los eucariotas, normalmente el ADN siempre se asocia con las proteínas, ¿ya? Pero en este caso no, en este caso no, ¿está bien? Es circular y desnudo. Profe, ¿por qué disperso? Porque tampoco tiene membrana alrededor. O sea, normalmente en los eucariotas el ADN siempre tiene una membrana que lo rodea y lo protege. En este caso no. Membrana propia no tiene. Por eso le decimos circular, desnudo y disperso. ¿Está bien? Circular, desnudo y disperso. Ahí está. Perfecto. Circular, desnudo y disperso. Porque no tiene membrana propia, Cintia. No tiene una membrana propia. ¿Está bien? Ahora, obviamente, el ADN, si ustedes más o menos no interpretan cómo es el ADN tiene la función de dirigir, ¿no? A las células, ¿no? O sea, el ADN es la memoria desnudo por falta de proteínas. El ADN es el depósito de información, ¿está bien? Es el que dirige las funciones de las células, es el que va a decidir qué tipo de célula es, ¿no? Es su personalidad, ¿no? Es como en tu celular la memoria, o es como los programas, las aplicaciones que te bajan, por ejemplo, que tú personalizas tu celular, ¿cierto? Entonces, de igual manera, el ADN es el que le da personalidad a la célula, es el que dirige la vida, los tiempos de la célula, pero también tienen un ADN extra que se conoce con el nombre de plásmido. Quien tiene función adicional, el plásmido. ¿Está bien? Perfecto. Profe, ¿para qué sirve este plásmido? Este plásmido es importante porque genera variabilidad. ¿Cuál es el problema, profe? El problema es que los procariotas, ningún procariota, ni siquiera las arcaes, pueden realizar reproducción sexual. Ese es el problema. Ninguno realiza reproducción sexual. Perfecto. ¿Y cuál es el problema? Que no tienen cómo variar. Recuerden que la reproducción sexual tiene como objetivo crear organismos diferentes. Por ejemplo, tú y tus hermanos. Ojo, esta pregunta es para los que tienen hermanos. Tú y tus hermanos. Ojo, que no sean gemelos, porque los gemelos no cuentan. Tú y tus hermanos son diferentes, ¿cierto? Son diferentes variaciones de tus padres, ¿cierto? Claro, claro, profe, sí, tengo hermanos, somos diferentes. Variamos en cabello, en talla, en color de piel, en muchas características. Tal vez hasta en grupos sanguíneos también. Puede ser que tu hermano tenga otro grupo sanguíneo. Claro, puede ser. Pero eso es gracias a que nosotros realizamos reproducción sexual. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Gracias a que nosotros realizamos reproducción sexual. Ese es el tema, ese es el problema. Claro. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, digamos que los humanos no realizamos reproducción sexual? Entonces todos los humanos seríamos exactamente iguales. Todos, así como en los animes más perversos, ¿no? Todos igualitos, ¿no? Claro. Profe, ¿sabes que las bacterias todas son iguales? El que le salva a las bacterias para que no sean iguales son sus plásmidos. Estos plásmidos, este ADN extra, este ADN adicional, es el que hace que la bacteria
presente ciertas variaciones, ciertas modificaciones. Ese es el tema. Para eso sirve. ¿Está bien? Ahora, otro punto importante. Presentan ribosomas. Son casi sus únicos órganos, ¿no? Los ribosomas. Se les llama así. Ribosomas, ribosoma 70S. Y los ribosomas están formados por dos unidades. Una mayor, que es la 50S, y una menor, que es la 30S. Por si acaso, eso no son pesos moleculares, eso no se suma, esos son coeficientes. Son coeficientes de sedimentación. Son medidas que se usan en el laboratorio cuando los compuestos son muy pequeños. ¿Ya? Profe, y los ribosomas 70S, ¿los ribosomas qué hacen? Los ribosomas son importantes para la síntesis de proteínas. Son las fábricas de proteínas. Esos son los ribosomas. Son los que fabrican todas las proteínas que las bacterias o las arcaes necesitan para cumplir diferentes funciones dentro de la célula. Entonces, dentro tenemos el ADN circular, desnudo, disperso, los plásmidos, importantes en la variabilidad, y los ribosomas como fabricantes. ¿Ya? Y como extensiones, ¿no? Los procariotas tienen estas colas gigantes que nosotros llamamos los flagelos. Profe, ¿y para qué sirven los flagelos? Los flagelos son importantes para la motilidad, para que se desplacen. Pero escuchen bien esto, ¿eh? Solo sirven en el agua. Solo sirven en el agua. En medio seco no funcionan. ¿Ya? Es como la aleta para un pez. Si el pez está en el agua, perfecto, pero en suelo no. Las aletas, no, por más que el animal se mueve, no se puede desplazar. Esto es igual. Los flagelos solo les sirven cuando están en medio acuoso. Y estos se mueven a gran velocidad como si fuesen las hélices de un ventilador. Es como que tú agarres ¿te acuerdas cuando eras chico, agarrabas una pita o algo, una cuerda y le dabas vuelta? Igual, se mueve como las hélices de un ventilador y se desplazan a gran velocidad. En el agua son muy veloces las bacterias. En suelo o en medio seco, no tanto. En medio seco usan esta otra extensión, que son más chiquititas, como pelitos. ¿Ya? Que son más chiquitas, como pelitos. Usan esta extensión, que se llama pili. Pili, o también le llaman así, fimbria. Pili, fimbria. Esos pelitos, por ejemplo, sirven para la adhesión. ¿Sabes cómo es eso? ¿Saben cómo es eso? Como si fuese un sticker, ¿no? O sea, tiene su superficie pegajosa, gracias al pili. Adhesiva, mejor dicho. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, están en todos lados, pero están más en zonas donde el humano tiene contacto. O sea, por ejemplo, las perillas de las puertas. Entonces, esas puertas que todos tocamos, las perillas, ahí se pegan las bacterias. También en los interruptores de la luz, también bacterias. En la cañería también, ¿no? En los caños que abren,
bacterias. Obviamente, el lugar más peligroso son los baños. Por eso los baños siempre hay que desinfectarlos. Una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. O sea, limpiar es pasar un trapito húmedo y que todo se vea limpiecito, pero desinfectar es usar lejía, ¿no? Y en los baños hay que usar lejía, ¿no? Porque siempre las perillas de los baños, los botones con el que pasamos ¿no? el agua en el inodoro, todo eso está repleto de bacterias. Y obviamente si es un baño público, un restaurante, peor todavía, ¿no? Porque ahí pueden ser las formas de contagio de enfermedades bacterianas, ¿no? Igual, si vas a un hospital, no toques nada, tú, ¿no? Porque igual allá hay un tipo de bacterias más resistentes, ¿no? Entonces uno puede, tocando objetos, jugando ahí los niños, ahí no pueden jugar los niños solamente, pero ahí están en todos lados pegadas las bacterias. Tú tocas una cama, bacterias en tu mano, ¿no? Profe, pero ahora usamos todos alcohol, eso ayuda un poco, ¿no? Sí, para virus sí, pero para bacterias no tanto, o sea, son un poco más resistentes que eso. Ahí mejor es lavarse las manos a cada rato, y ahí es más eficiente. ¿Está bien? Bien, chicos, ahí, hasta ahí nos quedamos, continuamos en la tarde, ¿qué les parece? ¿Ya? Ya tenemos célula procaryote, entonces todos sus componentes, todas sus partes. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Muchas gracias. Sí, profe. Todo bien. Nos vemos más tarde entonces. Nos vemos más tarde. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, gracias.